Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a otro episodio más de Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina, este espacio en el cual pues ustedes pueden conocer cada uno de esos mecanismos, se podría decir que están detrás de bambalinas y que hacen posible que funcione la editorial Neogranadina. Como hemos visto episodio a episodio, este es un equipo grande, multidisciplinario, de profesionales que cada uno ponen su granito de arena para que todas estas publicaciones, libros, revistas, etcétera, salgan de la mejor manera. Y el día de hoy, como cada episodio, les traigo en este caso una gran invitada que nos va a contar acerca de una labor muy importante para las publicaciones, que es el tema de las traducciones. Sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Julie Viviana Castro Gaona. Ella actualmente hace parte de la editorial y su rol es el de la traducción. ¿Cómo prefieres que te diga, Julie o Viviana? Julie. Bueno, Julie, bienvenida a Voz Abierta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué gusto tenerte aquí. Encantada de estar en este momento. Extiendo primero mi profundo agradecimiento de encontrarme justamente aquí con ustedes. Bueno, no, para nosotros es un gusto tenerte pues en este programa y conocer un poco más de esa labor tan importante que realizas en la editorial como es la labor de la traducción. Antes de arrancar, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria académica, profesional y hace cuánto estás vinculada a la universidad. Claro que sí. Bueno, me presento, mi nombre es Julie Viviana Castro Gaona. Nací en Bogotá, tengo 26 años, el 19 de julio de 1997, en Engativá, Pueblo. Bueno, me gradué de bachillerato en diciembre de 2014. Al año siguiente, pues empecé mi licenciatura en idioma extranjero inglés con la Universidad Minuto de Dios. En la universidad estuve usualmente envuelta en el tema de la investigación, así que estuve en el semillero Inspire. De allí estuve muy interesada en el tema de investigaciones y proyectos que estaban dirigidos por Alexander Benito y Flor Manrique. De allí nació mi proyecto de investigación llamado Bachelor as a Foreign Language Their Pedagogical and Didactic Practices for Assist Students with Visual Difficulties, en el cual pues junto con mi compañera Elvis del Rosario Eljado de Fonseca estábamos basando en buscar las experiencias para asistir a población con dificultades visuales. En el 2021 inicié mi maestría en educación con énfasis en didáctica extranjera inglés en la Universidad Libre de Colombia, y de allí pues continuó mi proyecto llamado Didactic Practice for Assist Students with Visual Difficulties. En ese mismo año, en cuarto semestre, envié pues la hoja de vida a trabajar. Pues yo estaba más enfocada más en la investigación. Uh-huh. Y había empezado en octubre de 2022 aquí en la Universidad Militar Nueva Granada. A partir de octubre de 2022 hasta marzo de 2023 hubo una pequeña pausa, luego continué en septiembre de 2023 hasta el día de hoy. Bueno, siempre ha sido un recorrido bastante extenso el que has realizado para llegar acá, y se nota que te gusta mucho el tema del estudio y la investigación. Entonces, en ese momento, ¿por qué te nació de pronto el tema de la traducción o cómo conociste de pronto este mundo de la traducción? Bueno, digamos que independientemente mi carrera tiene muchos campos, entonces obviamente mi enfoque estaba en la docencia, sino que también habían muchas más modalidades de empleo.
como tal me llamó mucho más la atención la traducción. Entonces quise meterme por ese lado. ¿Y cuánto llevas ejerciendo, digamos, el tema de la traducción? Ya ahorita voy a cumplir aproximadamente 10 meses, contando con que empecé en septiembre del 2020, octubre del 2022, ligeramente de la pausa. Empecé nuevamente en septiembre y luego ahorita en diciembre. O sea, actualmente estoy laborando. Ok, bueno, y digamos que tú que has hecho el recorrido pronto para investigar en el tema de la maestría, y ahorita que te desempeñas como traductora, ¿qué consideras que es como más difícil? O sea, la traducción de un texto o de pronto generar como investigaciones sobre el área de inglés. En cuanto a investigar, obviamente no es fácil, se requiere Ujú. buscar muchas fuentes y analizar realmente el contexto de un problema. Entonces, se necesita mucha pasión y arte en este aspecto de la palabra. Sin embargo, pues en cuanto a mi recorrido como traductora, pues tampoco fue fácil. Al comienzo, debido a muchos deberes que estaba en ese entonces, tener que trabajar, también, o sea, soy docente, ya voy a cumplir 5 años en la docencia, entonces el hecho también de trabajar, de responder por una maestría y también trabajar en aquí en la Universidad Militar de Nueva Granada, pues tenía muchos deberes y a veces pasaba por alto algunos inconvenientes y me hacían bastantes correcciones en cuanto a mi trabajo. Entonces, pues yo normalmente lo que hacía que apenas me pasaban una retroalimentación, la copiaba en un cuaderno, tomaba nota precisa en que me había equivocado y pues hasta perfeccionar la técnica y memorizar qué errores no cometer. Y bueno, más que todo en cuanto a la corrección de estilo. Ok. Sí, más que la traducción como tal. Entonces, puedo decir que más la especialización en corrección de estilo, en la cual tengo que revisar los artículos de investigación, leerlos, ubicar de acuerdo a las normas que se exijan, ya sea normas APA, normas IEEE, o también normas Vancouver. Sí, dependiendo de la carrera, hay un cierto tipo de reglas que cumplir. Bueno, entonces, Y hay también un proceso, ujú, aparte de corregir, después de corregir el artículo, va luego a limpieza y después lectura sobre armada. bueno, ahí hay unos términos que más adelante procederemos a explicar, a desglosar con mayor detalle. Bueno, ya nos comentabas un poco, claramente en ese momento de tu vida tenías un montón de cosas, o sea, imagínate uno estar investigando con la maestría, trabajando, ser docente, eh, o sea, tenías bastantes retos en ese momento de tu vida. ¿Y tú solamente traduces en el idioma inglés o manejas otro tipo de idiomas? Bueno, en este momento yo solamente soy de la licenciatura en idioma extranjero inglés, solo inglés, maestría en inglés. Digamos que la Universidad Minuto, en el momento en el que estaba estudiando, solamente tenía el enfoque y el énfasis en el inglés. Ahorita pues ya lo han perfeccionado y salen con 2 idiomas, pues me hubiera encantado haber aprendido de pronto francés y eso, pero entonces no, yo salí fue con ese enfoque, solo inglés. Entonces solo traduzco textos de inglés a español y español a inglés. Bueno, perfecto. Y eso no es una labor para nada sencilla. Ya entrando más en materia acerca del rol que realiza la traducción o la traductora en este caso en los textos, cuéntanos un poco más al detalle sobre ese rol como tal. ¿Qué hace un traductor? Bueno, excelente. Hay que desglosar que el traductor en este caso trata de pasar
de un código, ya sea escrito u oral, pues el idioma que se desea, hablo decir inglés o español o de español a inglés, o en el caso de otros idiomas, portugués, español, sí, pero más que solo, no solamente es el traducir, sino es el comprender en qué contexto se necesita o del que se está hablando. No podemos decir que una palabra puede decirse o escribirse como tal sin evaluarse qué contexto se está aplicando. Okay. Entonces, muchas veces el error es traducirlo tal cual del español sin tener en cuenta que hay cierto tipo de reglas gramaticales y estructuras en las cuales se tiene que seguir, ¿sí? No es el pasarlo al español, sino que hay que denotar la parte de pasarlo de acuerdo a las estructuras gramaticales y en sus tiempos verbales. Bueno, es que hay un reto antes de contestar las preguntas, y es el tema de como el sentido, ¿no? Porque, bueno, se puede traducir literalmente las palabras, pero cada texto tiene como un sentido específico. Tú en lo que llevas, ¿has tenido la oportunidad de traducir textos de pronto de otro tipo de literaturas o solamente científicos? Bueno, hubo un momento en el cual, pues normalmente mi proceso es que me envían metadatos a traducir, en el cual pueden ser abstracts de artículos de investigación con un estipulado de tiempo a seguir, ¿sí? Sin embargo, pues en una cierta ocasión me llegó para traducir un contrato laboral. Entonces, pues eso obviamente toma un poquito más de tiempo de lo esperado porque debes buscar las palabras que vayan acorde a un contrato como tal. O sea, bueno, eso sí ya es un poco, porque es como el sentido, ¿no? Porque cuando traduce una palabra, bueno, no sé, una palabra. Tiene uno que buscarle el contexto a la exacto, palabra. Y sí, hay que tratar de buscar las mejores fuentes, sí, para no caer en el error de traducirlo muy literal. Entonces hay que analizar qué fuentes y bajo qué contextos. Bueno, eso es muy importante. Ya que hablamos de esto del contexto y lo demás, durante tu trayectoria como traductora, no sé, ¿has tenido que sortear algún reto o alguna palabra que tú recuerdes o algún texto que tú digas, uy, esta palabra la vi en el manuscrito y me pareció difícil por el contexto? O sea, ¿alguna anécdota así de algún reto que hayas tenido que sortear en tu trayectoria? Sí, claro que sí. Digamos que por lo menos el traducir uno que otro documento, no me acuerdo exactamente, pero hubo un artículo en el cual hubo una palabra en la cual el contexto se difirió y se cambió. Entonces pues hay que tener bastante cuidado porque pues una que otra palabra puede cambiar la idea del autor. Entonces eso es lo que más es de tener cuidado. Bueno, Julie, sí, muy importante ese tema, ¿no? Porque uno pensaría que, bueno, cambia una palabra, pues no pasa nada, ¿no? Digamos, las personas normalmente, pero solo el hecho de cambiar una palabra y en su contexto prácticamente le puede dar un orden totalmente diferente a un manuscrito, en especial si es un artículo científico, ¿no? Que está buscando. Ahora quisiera, Julie, que nos comentaras acerca de cómo es tu proceso de pronto. Vamos a usar un término de pronto, proceso creativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es tu proceso para la traducción? No sé, bueno, te entregan el manuscrito, tú lees, no sé, por poner un ejemplo, subrayas palabras que consideres difíciles. ¿Cómo es ese proceso que tú realizas para traducir un texto? Bueno, perfecto. Bueno, primero que todo, tiendo a leerlos tal cual en su idioma. Una cosa es, la gente normalmente trata un texto y lo van pasando literalmente al español automáticamente. Sin embargo, siempre intento leerlos en el idioma como tal para comprender la idea. Después, pues para analizar y evaluar qué contexto debo traducir. Luego empiezo a pasarlos, pues es decir, pongo un Word dividido, donde empiezo a traspasar, pero ya en el idioma inglés. O bueno, en este caso a veces me piden del inglés o del español, el español al inglés, dependiendo, pues como lo solicite la editorial. Y si ya noto que hay una que otra palabra que de verdad realmente no la entiendo, no la comprendo,
trato de buscar pues en el diccionario online, por ahí como por ejemplo Word Reference, Lingui, que normalmente pues te arroja la palabra, pero también te muestra en qué contexto utilizarla. Entonces, luego, proceso de releer y después hago pues nuevas correcciones, analizo si hay que cambiarle la estructuración gramatical o algún tipo de conector que pueda apropiarse mejor a lo que necesite el texto. Bueno, ahí, digamos que bueno, ahí esa es tu parte, ¿no? Tu contexto. ¿Cómo sería el proceso del manuscrito? Entonces, ¿haces tú la traducción? ¿Ahí a quién pasaría ese texto? ¿Al editor o A la editora. a la editora? Sí, señora, y ella se encarga de leer para saber si está bien y después pasa, bueno, es que es diferente, porque digamos si es metadatos ya pasa a la editora y ella verificará si es verídico o no. Y una vez surte ese proceso con la editora, ahí pasaría lo que tú mencionas de la corrección de estilo y demás. No, ya esas otras cosas diferentes. Por ejemplo, ya es más basada en los textos. Si me dan a mí un texto, entonces corrijo su estilo. Depende del tipo, ya sea académico, entonces aplicarle normas APA. Si no estoy mal, los que son, por ejemplo, de medicina, tiene otro tipo de normatividad. Si no estoy mal, es Vancouver. Entonces, y así sucesivamente. Entonces tengo que leer las reglas en las cuales se deben tener en cuenta para apropiar bien el texto en un Word. Entonces ya antes me era como bastante difícil ese proceso porque decía, bueno, tengo que ubicar bien uno por uno, pero ya ahorita aprendí a hacerlo más como, no me acuerdo de una palabra en este momento. Como más estructurado, más... No. Como más rápidamente, se podría decir. Sí, un poquito más rápido en el aspecto desde la configuración de Word. Entonces vas ubicando las reglas de acuerdo al estilo. Pues en la parte de estilos se encuentra nuevo estilo y tú le vas aplicando cuáles son las reglas de acuerdo a lo que se solicita. No me acuerdo en este momento la palabra. Entonces, ahorita bueno, no te preocupes. Vale. Quisiera que ahora, de pronto saliéndonos un poquito del tema de esto de la estructura que se maneja en la editorial y el proceso, algo que me da como curiosidad saber. Bueno, tú eres docente de inglés. Digamos que aparte de la docencia, ¿qué otras técnicas tienes de pronto para no, ¿cómo decirlo? No olvidar ese idioma, ¿no? Teniendo en cuenta que pues tú estás aquí en Colombia, te hablan en español constantemente. Entonces, ¿cómo haces tú para ir como reforzando esa segunda lengua? Muy bien. Bueno, yo creo que más que todo es cuestión de disciplina y constancia, estar inmergido totalmente en el idioma. Siendo docente tengo que, dicen que la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, al crear clases nuevas, trato de explicarme a mí misma lo que no entiendo. Muchas veces surgen preguntas que yo misma voy respondiendo. Y no solamente eso, es el inmergirse totalmente en una lengua, tratar de que las cosas como mantener en ese aspecto la disciplina, ¿sí? Porque muchas veces lo que no se practica se olvida. Y se necesita estudiar pues a diario, tratar de vivir de diversas formas, así sea siendo escrito, hablado o hasta enseñado en este caso, pero pues lo difícil es mantener la constancia. Hay distintas formas en las cuales pues se pueden apreciar diferentes formas de aprendizaje de un idioma, sino que se debe mantener siempre en constante ese aprendizaje en el inglés. Ok, entonces podemos decir que ahí parte del secreto es mantenerse siempre actualizado. Bueno, y es que el rol de la docencia te permite constantemente estar
practicándolo, como de cierta manera, ese segundo idioma. Sí, es muy importante, ¿no? Porque todos hemos pasado por esa etapa que aprendemos inglés y por lo que estamos de pronto en constante uso de él, pero de pronto tú no terminas su curso o terminas lo que estaba haciendo y ya después Exacto. ahí se le olvida. Sí, señor. De pronto, no sé si se te viene a la cabeza algunas palabras que consideres de pronto difíciles de traducir, que tú recuerdas, uy, que ves tú una palabra y bueno, eso ahí te la dejo para que la vayas pensando mientras igual puede pasar. Quisiera que me comentaras ahora, desde tu experiencia, hoy en día tenemos muchas herramientas para la traducción en Internet, sin mencionar también el tema de estas inteligencias artificiales y demás. Desde tu óptica como profesional, ¿cómo ves el futuro del rol de la traducción con estas herramientas digitales? De pronto tú lo ves como, no sé, una competencia o lo ves como una herramienta más que se puede usar para el rol de la traducción. ¿Cómo percibes esos avances tecnológicos? Bueno, pues yo pienso que no del todo el ChatGPT pueda, por ejemplo, reemplazar completamente la función de una traducción, porque hay que notar que, bueno, digamos que este tipo de IA recoge fuentes desconocidas y no sabes a ciencia cierta si son del todo confiables o no. Entonces, por eso la función, pues, es de los traductores en este caso, es velar que las palabras que se elijan, pues, también sean de fuentes confiables. Entonces, pues, podría ser un apoyo en cierta medida para de pronto ayudarte en cierta corrección o de notar si está bien, pero no se puede uno depender completamente de ello. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque ahí vuelve y retomamos de pronto un tema que habíamos mencionado, que es el contexto, que es como el ver, ¿no? Cómo encajan las palabras, ¿sí? Porque el traductor o sea, literalmente lo traduce como tal, ¿no? Pero bueno, importante esa visión que tienes. Quisiera que de pronto me aclararas algo. Yo recuerdo en mis clases de inglés en el colegio que nos hablaban que el idioma inglés no tenía como signos de puntuación como lo tienen aquí en Colombia, ¿sí? Es verdad. Entonces, de pronto, ¿cómo haces para el manejo de esos signos de puntuación pues, cuando haces una traducción del español al inglés? Bueno, digamos que una de las características más denotables es que el inglés no tiene tildes y te permite ponerle más atención. O sea, las tildes a veces desvían un poco la atención en el acento, en la acentuación y pues porque hay otras maneras en que otros idiomas, por ejemplo, como el portugués o francés, que manejan diferentes tildes y o de diéresis. Entonces, sin embargo, pues, por ejemplo, como el inglés británico tiene una pronunciación distinta en cuanto al acento, pero pues se enfoca en el uso de la gramática correcta y una pronunciación precisa de las palabras. Y pues en este tipo de inglés hablado es en el Reino Unido y países como Irlanda o Australia. Entonces, en cuanto a la puntuación, pues es de notar que, por ejemplo, la cuestión de los signos, solamente se abre el signo al final de la expresión, perdón, solo se cierra, como el signo de admiración y el signo de interrogación. En el español estamos acostumbrados que hay para abrir y también cerrar. Lo siguiente, obviamente, el uso de las comas es mucho más especificado. Por ejemplo, en los conectores se me ocurre en este momento. Después del conector iría una tilde. Entonces, hay que analizar que muchas veces ese tipo de pequeños errores pueden denotar esas pequeñas pausas que se necesitan en los textos para cada lectura. Digamos que a grandes rasgos esa sería como la respuesta, ¿no? Tener ahí presentes esas pequeñas pausas para, digamos, la gramática del inglés, modificarla para que, digamos, que se vea de cierta manera bien. ¿Para ti qué es lo más difícil? ¿Traducir del español al inglés o del inglés al español? Buena pregunta. Bueno, se me hace más difícil del español al inglés,
porque obviamente en el español lo hablamos de acuerdo a lo coloquial, la gente lo piensa desde como lo vayan pensando y muy diferente irlo cambiando de acuerdo a la estructura gramatical. Hay ciertas reglas que en inglés demarcan los tiempos verbales, entonces es el tratar de analizar eso. Sí, ya del español, del inglés al español ya creo que es un poquito más fácil porque se adecua al contexto que se necesita. Pero es más complejo en cuanto al inglés porque también tratas de evaluar que la idea del autor no se pierda. Uh-huh. Bueno, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces uno sabe, ¿no? Como que dificultades hay de ese idioma. Uh-huh. Ahora, de pronto quisiéramos saber aproximadamente cuánto es el término de un proceso de revisión de un manuscrito. O sea, que tú digas, no, yo me tomo un mes, por ejemplo, para revisar y traducir un texto. Aproximadamente, ¿cuánto? Bueno, digamos que en mi caso depende muchísimo la cuestión del tiempo. Uh-huh. Hay momentos en los cuales estoy muy hiperactiva y lo realizo a veces casi en 1 o 3 días. Como hay momentos en los cuales, como te comenté, yo soy docente. Entonces hay momentos en los cuales me toma un poquito más de tiempo. Hay unos 10 a 15 días. Pero es porque a veces no le doy de seguido porque también tengo una función como docente. La función como docente es muy bonita, sin embargo uno se lleva trabajo para la casa. Entonces, que la calificadera, que de exámenes, que subir notas, que planillas, y a veces era el caos completo y tuve algunos momentos en los cuales tuve que subir, por ejemplo, notas, calificar exámenes al mismo tiempo y aparte también tenía pendientes algunas otras traducciones. Normalmente lo que intento en lo posible yo conozco esos días de estrés, entonces digo, bueno, teniendo en cuenta que en unos 2 meses me va a tocar el caos en el colegio en el cual tengo que calificar y también tengo que subir notas a planillas y hacer todo esto, entonces trato en lo posible de ejecutar la función de traducción a tiempo. Entonces depende muchísimo, sí, como te lo comenté, a veces puede durar bien concentrada 1 o 2 días, sí, como hay otros días en los que sí me toca despedir un poquito más de plazo porque estoy ya demasiado cargada. Bueno, es complicado, ¿no? Pero todo parte de la organización, ¿no? Sí, señor. Pero claro, no le resta tampoco valor el hecho de que, bueno, es que ser docente, como tú dices, implica muchísimas cosas, estar muy pendiente de diferentes aspectos y pues sumado al tema de la traducción, no me imagino cómo sería ese tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para esta segunda parte de nuestra entrevista con Julie Castro, que nos está contando acerca de esa labor de la editorial tan importante como es la traducción. Vamos a una pausa y ya regresamos. Listo. Bueno, y regresamos de nuestra pausa para tener más información acerca de este importante rol que realiza Julie, que es la traducción de textos en la editorial neogranadina. Ya para nuestro segundo bloque, quisiera que nos enfocáramos, bueno, hacia el lado del tema del inglés como el lenguaje, ¿no? Como el aprendizaje. Antes que nada, ¿cuánto llevas siendo docente tú? Y bueno, ¿a qué público le dictas tú? ¿Primaria, bachillerato? En este momento, bachillerato. Bachillerato. ¿Y cuánto llevas? Llevo trabajando ya 4 años, ya el próximo año, si Dios quiere, ya 5 años. Bueno, 5 años. Sí, sí. ¿Y siempre has sido con los de bachillerato? No. ¿No? Mi trayectoria como docente ha sido muy amplia, gracias a Dios. Empecé en el 2020, mis prácticas las hice precisamente en el Colegio Los Pinos
con estudiantes de preescolar, prejardín, jardín, transición. Luego en el 2021 ya todo primaria, tanto igual en el colegio Rembrandt y ahora en el colegio, en el 2022 estuve trabajando en el colegio moderno, también solo primaria, y ya pues en este año estoy muy agradecida, estoy trabajando en el colegio Luigi Pirandello. Trabajé con grados séptimos y octavos enseñando inglés. Entonces ha sido una trayectoria bastante amplia, además de que a veces también me desarrollo como docente personalizada. Entonces uno que otro caso de ya un poquito más de niveles altos. Bueno, ha sido una trayectoria, digamos que has pasado como por las diferentes etapas, ¿no? Y bueno, dirías tú, desde tu experiencia, ¿qué es más difícil? ¿Con los chicos de primaria o con los chicos de bachillerato? Wow. Bueno, digamos que lo que analizo muchas veces es que los de primaria pueden acatar más rápido las reglas, sin embargo les hace falta bastante disciplina al respecto. Claramente ya en bachillerato es bastante distinto, ya que ellos cuestionan las reglas, entonces ya es bastante difícil poner una que otra regla. A veces también uno tiene que lidiar con el desinterés, entonces se pierde a veces el objetivo y es el tratar de reenfocarlos nuevamente. Bueno, son muchos los retos, ¿no?, que se presentan para ser docente y lo que tú dices, ¿no? Pues ya uno en bachillerato, adolescentes en plena juventud, entonces claramente. Y bueno, ya para finalizar este bloque del tema de la docencia, ¿has pensado alguna vez de pronto empezar a incursionar en los universitarios? Sí, ya ahorita me gustaría empezar a iniciar ya, desempeñar ya la maestría. Me encantaría pues, empezar, precisamente por ahí tengo una que otra oferta para trabajar, entonces estoy pensando a ver qué podría hacer de mi futuro. Pero Bueno, sí, no es una opción no descartable, de hecho la tengo muy presente, a futuro enseñar todo lo que sé, lo que conozco, y bueno, continuar formando al futuro de Colombia. bueno, qué bueno, Julia, ahí esa última frase denota de la vocación docente que la tienes ahí en las venas. Sí, señora. Este tema lo hablamos porque, bueno, quisiera que desde tu experiencia nos comentaras qué tan difícil es el aprendizaje de una segunda lengua, pues en este caso particular el inglés. Pues desde tu punto de vista, ¿qué es lo más difícil al momento de uno aprender otro idioma? Bueno, como lo había comentado anteriormente, creo que lo difícil es mantener la disciplina y esa constancia porque a veces se necesita estudiarlo mucho, revivirlo, tratar de no solamente hablado, escrito, sino que es importante mantener esa confianza y aunque cabe destacar que no solo es, no solamente yo creo que lo más complicado es de notar que no solamente es aprender ciertos verbos, por ejemplo, algo que se me dificultó muchísimo en la universidad fue los phrasal verbs, que son las conjugaciones entre algunos verbos con preposiciones que llevan a cabo nuevas acciones. Entonces, entre otras, como ubicar también la pronunciación acorde al inglés que tú eliges hablar, ya sea en inglés británico o americano, y no solamente ponerle una que otra acentuación, sino que también hay un cambio de palabras. Ok. Entonces, es eso, creo que denotar esa diferencia en donde quieres enfocarte más, la constancia, también, obviamente, la memorización también de las estructuras gramaticales. Sí tienen bastante, ¿cómo decirlo? Se necesita muchísimo tiempo para entenderlo, en qué momento va, en qué tiempo, cuál es el indicado, si es Ok. pasado simple, si es
continuo, si es pasado perfecto, depende de todo. Y pues muchas veces ahí está a veces la dificultad, porque en el español muchas veces no somos conscientes de cómo lo estamos hablando, y cuando aprendes un nuevo idioma empiezas a cuestionar cómo es que estás hablando el español. Bueno, eso es una excelente, unos excelentes tips que hay que tener presente para el aprendizaje del segundo idioma. Desde tu punto de vista, ¿qué opinas de pronto de esas formas alternativas, se podría decir? Entonces, personas que dicen, no, hay que escuchar, no sé, canciones en inglés o en la noche, o hay que dejar las películas no más en idioma inglés. De pronto, esos trucos, bueno, por decirlo de cierta manera, ¿son útiles? ¿Sí funcionan para aprender un segundo idioma? Bueno, lo que sí te podría asegurar desde mi concepción como maestra es que tienes también que evaluarte a ti mismo cómo es que sueles aprender un idioma. Si tu estilo de aprendizaje es visual o auditivo o kinestésico, entonces parte desde ahí el evaluar cómo te gustaría aprender. Hay gente que dice, no, yo aprendo más escuchando, entonces le sirve muchísimo el escuchar podcast en inglés, le sirve muchísimo que digamos las clases en este caso, como hay otras personas que prefieren más lo visual. Entonces, no, yo prefiero, en este caso, ver algunas series y pues ir aprendiendo, como hay otras personas que pueden ser más sociables y necesitan estar en compañía de alguien más que te pueda corregir. Entonces, es el analizarte cómo aprendes, ¿sí? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Sí? Como también, ¿sí? Como hay gente que puede ser totalmente autónomo, puede decir, yo voy a buscar la información y me voy a autoformar a partir del internet, de YouTube, de libros, como hay otras personas que necesitan estar acompañados para ayudarse mutuamente, para analizar qué errores puedes tener. Entonces, pues se necesita la constancia. También recomendaría muchísimo pues el tomar lecciones, ya sea en una academia o un profe especializado. Pues ya depende, pues también analizarte qué círculo social te gustaría mantener. Por ejemplo, puedes con tus amigas o amigos socializar si la pronunciación de esta palabra está correcta, y el hecho de mantener unas conversaciones fluidas con tus compañeros más cercanos te genera un poco más de confianza. Creo que lo más complejo muchas veces en el inglés a veces hay personas que tal vez en lo escrito somos muy buenos, pero llega el momento de hablar y nos come el pánico. Entonces, para ese tipo de personas se dificulta muchísimo la cuestión del speaking en este caso. Y el listening, ni se diga, porque creo que por lo menos en la universidad, cuando estaba estudiando y entendiendo el idioma, el listening para mí fue bastante complejo. Creo que es por eso que me dediqué a la traducción, que la traducción como tal es la parte escrita y gramatical, muy diferente del intérprete. Muchas veces se dice, no, traductora se dice traducción. Es la cuestión de la parte escrita. Sin embargo, la cuestión de el ser intérprete es la persona que está al lado de otra que necesita cambiar su idioma rápidamente. Sí, es en ese aspecto. Pero pues sí hay como que para hacer la aclaración. Sí, en ese aspecto soy traductora por ese aspecto. Bueno, importante esa recomendación que nos dejas, muy valiosa, de uno identificar, ¿no? Primero como qué tipo de estilo de aprendizaje puedo tener, y a partir de esa línea, bueno, voy puliendo mis habilidades, ¿sí? Porque prácticamente yo creo que todo el mundo ha visto inglés, ya sea en el colegio, por algún instituto, pero son pocos los que realmente tienen como ese hábito adquirido de ir perfeccionándolo. Una
Otra opinión, y es frente a las aplicaciones, que hoy en día se ve mucho que aplicaciones que para aprender inglés. Desde tu concepción como docente, ¿cómo ves el uso de estas aplicaciones? ¿Refuerza la parte educativa o no tanto? Sí, refuerza la parte educativa muchísimo, por lo menos una aplicación que me gusta muchísimo es tal vez muy básico, pero te ayuda a tener una pequeña noción. Es Duolingo, que a pesar de que es una aplicación muy sonada, y aparte de que es bastante, juega muchísimo con, qué pena. Tranquila, ¿no? Pues Espérame, discúlpame. bueno, entonces son cosas que ocurren aquí en Discúlpame. los programas al aire. No te preocupes, entonces nos Sí, está llaman cuando yo respondiendo estoy ocupada. de nuestro... Sí, ¿Cuál es la estaba aplicación que usas? Bueno, digamos que cuando yo estaba estudiando, mi aplicación favorita se llamaba Duolingo. Me gusta muchísimo porque manejaba muchas cositas, como por lo menos el vocabulario, la parte de la estructuración. Ahorita le metieron un poquito más de reading comprehension, comprensión de inglés. Entonces, aunque es una aplicación gratuita, la gente tiende a no valorar lo que es gratuito. Hay muchas aplicaciones más, por lo menos usualmente para aprender bastante vocabulario, Wordbeat. Digamos que es una aplicación en la cual te genera una palabra y puedes elegir a modo de test qué significado puede ser. Entonces, no sé, no me acuerdo qué más aplicaciones, sé que hay bastantes. Usualmente practico más para el Eiffel, entonces hay bastantes de ellas para manejar habilidades, para desarrollar la cuestión de listening, algunas de writing, pero pues como todos hay una que otra aplicación que es gratuita para que tú puedas empezar, como hay otras que necesitan un cierto tipo de pago, entonces quedas iniciado de que no puedes completarlo si no es, Si no como es monetario. bueno, pero ahí también es otra importante, digamos, aspecto que viene de una profesional de la docencia, ¿no? Y es que son útiles entonces las aplicaciones que ayudan a fomentar ese uso del segundo idioma. Bueno, perfecto, Julie. Ya para ahora sí finalizar esta entrevista y de paso agradecerte a ti por tu tiempo, por tu disposición para atender y estar aquí en los micrófonos de Voz Abierta. Para ti, ¿por qué es importante el rol de la traducción en la editorial neogranadina? Bueno, yo pienso que lo más importante es contar con un servicio, pues este servicio de traducción en inglés, porque para evaluar la calidad de los proyectos son acordes a lo que se necesitan, ¿sí? Y es necesario desprenderse de la idea de que no solo podemos deber todo a las IAs en este caso, inteligencias artificiales o lo más y lo poco común, porque le cortan la calidad de los documentos. Entonces, si se necesitan documentos más veraces y puntuales, sí es necesario esa revisión de una traductora. Bueno, muy importante esa conclusión final frente a la importancia, porque efectivamente, y me uno también a lo que mencionas, independientemente si haya mucha tecnología y faciliten muchas cosas, realmente hay como llamándolo de una forma romántica, hay como cierto sentimentalismo, ¿no? Hay cierto toque especial que le pone el ser humano a esos trabajos, y pues claramente la traducción es uno de ellos, que es una cosa muy importante, una función muy importante aquí en la editorial. Bueno, Julie, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por tu disposición. Un placer. Bueno, ha sido un placer también estar con ustedes en este episodio de Voz Abierta. Recordarles que pueden escucharnos a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como UMNG Radio. Adicionalmente, una vez culmine este episodio, podrán encontrarlo en el Spotify de la editorial neogranadina como Voz Abierta. No solamente sino
todos los episodios que hemos tenido hasta la fecha. Mi nombre es Cristian Felipe Quintero y nos veremos en otro episodio más para que sigamos conociendo aún más este importante proceso editorial que va realizando la Editorial Neogranadina.